Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de Europa desde Israel que nos presenta Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, ¿qué tal? Bueno, en estos últimos días nos ha llamado la atención unas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel, reafirmando lo que los servicios de inteligencia alemanes ya habían comunicado unos días antes y que han reafirmado también los servicios de inteligencia holandeses, y es que entre la ola de inmigrantes, la ola masiva de inmigrantes que está llegando a esos países, hay yihadistas. No es que de casualidad, sino que son gente que están siendo enviadas desde las zonas de combate de Siria e Irak para seguir o proseguir la yihad, la guerra santa en territorio europeo, algo que vaticinaban y adelantaban muchos periodistas y estudiosos del tema, pero que no había recibido confirmación oficial hasta ahora. Y también me gustaría que hables de cómo se ve esto hoy en día desde Israel, ya que el tema del terrorismo es un tema muy, desgraciadamente, muy cotidiano en la actualidad israelí. Sí, Jorge, de hecho cuando uno quiere enterarse de un atentado que haya ocurrido en el mundo, tiene que leer la prensa en Israel, la prensa israelí, porque ahí surgen todos los atentados, se habla de todos los atentados terroristas que hay en el mundo, y sea donde sea, o sea, en el norte, del sur, este, oeste, por todas partes. Hay muchísima preocupación por las actividades terroristas en el mundo en general, y desgraciadamente mucho interés. Digo desgraciadamente porque aquí pues en Israel es un tema muy sensible. En cuanto a Europa, se ve de forma muy, ¿cómo decir?, esperpéntica lo que está pasando a nivel de refugiados y a nivel de los últimos atentados, por supuesto, que hubo en Bruselas y en París, entre otros. Y hay ciertos movimientos y ciertas medidas que la sociedad israelí y los medios y los políticos no llegan a entender. Como es por ejemplo la apertura de las fronteras, como se puede circular de un país a otro tan fácilmente gracias a Schengen, y recientemente la ola de migrantes sobre todo desde Siria e Irak, que huyen de la guerra y que se mezclan con, como tú lo dices, como yihadistas, y que de repente llega 1 millón a Alemania, y eso no entienden. Y no solo el riesgo se ve no solo el riesgo de que lleguen yihadistas, sino de que se contaminen una vez que lleguen a suelo europeo, porque se ve la inmigración de países, sobre todo musulmanes, como una real amenaza para las estructuras europeas, sobre todo en cuanto a las repercusiones que puede haber para sus familiares judíos que viven en comunidades judías de Alemania, de Inglaterra, de Francia, porque se ve a esa inmigración musulmana como un prejuicio hostil hacia las comunidades judías. Entonces todo eso hace que hay un sentimiento de esperpento en cuanto a todo lo que pasa a nivel de inmigración. Así se ve desde Israel, efectivamente. Uh-huh. ¿Y cómo crees tú que se entienden las últimas medidas, o sea, las últimas declaraciones, cuando ya los servicios de inteligencia o la propia canciller alemana reconocen esta situación? Me imagino que la deben mirar diciendo, bueno, y después de todo lo que hemos advertido, ¿ahora qué vais a hacer, no? Sí, de hecho, Hans-Georg Maaßen es el jefe del servicio de inteligencia alemana. Se le cita aquí también por sus comentarios, porque ha dicho que en concreto ha habido 17 yihadistas que ya han sido detectados. Unos están en la cárcel, otros murieron, 2 murieron en el atentado del Bataclan en París, y uno de sus comentarios es que no es que realmente haga falta pasar por la inmigración con todos los demás, pero lo hace
según él y según muchos analistas, lo hacen también para demostrar su fuerza. Hablo de Daesh, su fuerza como fuerza amenazante, como poder amenazante, como que somos capaces de hacer esto y con esto nos vamos a dar más miedo. Entonces, esto por una parte, y por otra parte, se ve también esa afirmación de Merkel como una reacción a su propio país, es decir, muchas críticas desde hace muchos meses llegan a Merkel, llegan a su política, entonces se analiza también como un intento de reducir un poco el impacto negativo de toda esa migración, como que reconocemos que hay yihadistas que vienen y que son una amenaza. Entonces, como se lee también en clave interna, ¿no? Y en clave interna europea, porque no es solo Alemania que está afectada, sino toda Europa. Cuando Merkel dice, y eso también lo vemos de Israel, cuando Merkel dice que va a acoger a 1 millón de refugiados el año pasado, pues no es solo Alemania, sino que son los países colindantes, sabiendo que tienen que pasar por Austria, por Hungría, por países limítrofes. Entonces, se ve que en Europa tiene que haber un intento de frenar un poco la desmesura, ¿no? Se ve como una desmesura todo lo que está pasando con la ola de refugiados, efectivamente. Uh-huh. Bueno, hace pocos meses se puso de alguna manera freno, pagando un alto precio con el tema de Turquía, con unos incentivos económicos importantes y aparte la promesa de que los ciudadanos turcos sí van a poder circular por el espacio Schengen sin fronteras. Sí, efectivamente, también esto se ha visto con mucha crítica por parte de la sociedad israelí, ¿no? Y es también como una de cal y una de arena, es decir, se ve como Merkel intenta mitigar también ese flujo tan importante que ella había reconocido, había admitido en un primer momento, y luego quiere arreglar las cosas con Turquía, donde además no todos los derechos humanos están garantizados, y donde esa posibilidad real de que después haya más facilidad para los ciudadanos turcos de entrar en el espacio Schengen, pues pueden representar una amenaza. Entonces, otra vez volvemos al tema de toda la amenaza que representa esa migración a Europa. Uh-huh. Tú mencionabas algo antes muy interesante, que es que los yihadistas que entran con los grupos de inmigrantes no necesitan hacer eso para acceder a Europa. Lo hacen simplemente para plantear un poco más de inseguridad en la sociedad europea, pero en realidad cuando desde los cuarteles generales de ISIS en Siria o en Irak pretenden trasladar a gente a Occidente, lo hacen sin ningún problema a través de líneas aéreas volando desde Turquía, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Se estudia mucho como desde aquí, desde Israel, se estudia mucho cómo llegan los yihadistas. Te digo que preguntas a cualquier ciudadano de educación media aquí en Israel dónde está Molenbeek, y te juro que saben dónde está y qué hacen ahí y qué pasa ahí. Se ve con mucha sorpresa que los propios yihadistas que se reclaman de ISIS o de Daesh sean ciudadanos nacidos en Bélgica, en Francia, en Alemania, y que al fin y al cabo van de esos países europeos a los campos de entrenamiento de ISIS y después vuelven con toda normalidad, en general cambiando de identidad y utilizando pasaportes robados, falsificados, sirios,
o turcos en su caso, para entrar más fácilmente a Europa, o sea, con otra identidad, pero son los hijos de, o sea, la segunda, la tercera generación, ¿no? Entonces también desde aquí se ve un poco como el fracaso de la integración, de la voluntad de integración de las sociedades europeas para estas generaciones, hablamos de la segunda y la tercera generación de inmigrantes de Marruecos, de Argelia, y que amenazan pues todo, que son una amenaza para ellos, para Europa, para las comunidades judías en Europa, y que sí que se ve como un fracaso de las políticas de integración que no funcionan. Bueno, en Israel creo que ha habido algunos casos de árabes israelíes que han cruzado la frontera para ir a pelear en Siria con alguna de estas facciones, pero lo que no estoy seguro es si alguno de ellos ha vuelto a Israel. Pues esto no te lo puedo decir, no tengo datos sobre esto. Bueno, si no se conocen o que no existen o que todavía están bajo secreto, ¿no? Pero se supone que no es tan sencillo como aquí en Europa el tema de los retornados, porque estamos hablando no solamente de estos que entran ahora con la ola de inmigrantes, sino gente que son, como tú mencionabas, de primera, segunda, tercera o cuarta generación en el país, que salen, van a pelear allí y vuelven con conocimientos militares y conocimiento de terrorismo para volver a insertarse en las sociedades. En el caso de España incluso podría ser incluso más llamativo el caso, porque si tomas, por ejemplo, gente que se han radicalizado de Ceuta y Melilla, pues esta gente pertenece no de primera, ni de segunda, ni de cuarta generación, están hace 500 años siendo españoles de origen musulmán. Sí. Y así todo, pues optan por la vía de la radicalización y son capaces de matar a sus vecinos. Sí, es un fenómeno que a veces va más allá de generaciones, es decir, la capacidad de lavar el cerebro de ISIS es espeluznante, es muy potente para gente joven que no se siente integrada o no quiere sentirse integrada en una sociedad como la europea, y en su caso como la belga o la francesa, como tú dices, en la española, y que entonces se sienten atraídos por pues esa ideología, toda la ideología que ofrece ISIS, desgraciadamente, sí. Bueno, yo creo que por lo menos con estas declaraciones estamos en una primera fase de muchas, que es el reconocimiento de que tenemos un problema en Europa. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con ese problema? Puede ser que nos lleve bastantes fases, porque hemos tenido el ejemplo del presidente francés Hollande en enero del año pasado, en noviembre del año pasado, siempre prometiendo que la seguridad, que iba a revisarlo todo, que todo el mundo está movilizado, pero sin embargo los yihadistas se siguen moviendo en Francia como peces en el agua. Así que todavía queda un largo camino por recorrer y supongo yo que el único modelo viable para conseguir controlar este fenómeno lo pueden tener justamente en Israel. Sí. Tú hablas de un poco de la cooperación, ¿no? A nivel de inteligencia. De la cooperación a nivel de inteligencia y de especialmente eso, cooperación y mejora de los servicios de inteligencia, porque ya estamos hartos, no solamente en Europa, también en Estados Unidos, que todos los que atentan resultan que estaban en la lista de sospechosos, que estaban siendo seguidos, que todos estaban fichados y resulta que ahí estaban actuando libremente a pesar de todo, ¿no? Sí. No, efectivamente, no. Si no hablamos de cooperación o de colaboración de inmediato, podemos hablar del modelo. Y el modelo de fichaje, el modelo de identificación, el modelo de sistema para reconocer a los yihadistas, saber dónde están, qué hacen, es en Israel donde pueden conseguir las fuentes, efectivamente. Y me consta que después de los atentados de París y de Bruselas,
Muchos expertos vienen a Israel para informarse un poco de los medios con los que trabajan, de sus métodos, y esto creo que es necesario porque, lo quieras o no, pues en Israel hay mucha expertise, mucho conocimiento en estas áreas. Especialmente en la seguridad de los aeropuertos tendrían que prestar bastante atención. A pesar de que aquel que ha pasado por el aeropuerto Ben Gurión, pues le resulta muy pesado el tiempo que se dedica a las revisiones de seguridad, pero bueno, allí no ha pasado lo que ha pasado en Bélgica, lo que ha pasado en otros sitios y en Turquía, así que convendría que todo el mundo tome nota, porque no solamente son los que están viniendo, sino los que ya están aquí y ya están radicalizados y están esperando una oportunidad para atentar. Pascal, muchas gracias por habernos atendido y mostrarnos esta visión, este ángulo, esta óptica israelí de una situación que aquí en Europa pues está en lo más alto de las agendas de los países. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Jorge.